Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Percy Taira y les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reseña sobre la película Los sueños de Akira Kurosawa. Y para eso me acompaña el crítico de cine y amigo Paco Pulidos. Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Percy, ¿cómo están? Bueno, amigos, ¿qué tal? Bueno, sí, justamente hay que entrar en estos sueños de Akira Kurosawa, que son, la verdad que mm, algunos de ellos fantásticos, ¿no? No todos, pero bueno, vamos a conversar sobre eso, ¿no? Así es, bueno, para comentar un poco sobre qué es la película, algunos datos generales, ¿no? Esta fue estrenada en 1990 y fue producida por los directores estadounidenses Steven Spielberg y George Lucas. Como ya adelantó Paco, la película cuenta 8 breves historias basadas, según se dice, en los propios sueños de Akira Kurosawa. Vamos a analizar un poco cada uno de estos sueños. Creo que cada uno dura entre 10 y 15 minutos. Quizás hay alguno más largo que otros, pero vamos a adentrarnos a cada uno de ellos. Un hecho que me llamó la atención a mí, por lo menos, no solo fue la calidad de los productores, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, en el cine norteamericano, sobre todo, el tema de los productores tiene mucho peso, sino que también un personaje como Martin Scorsese hace un cameo ahí interpretando a uno de los personajes. Es más, he leído ahí alguna información que dice que él mismo pidió participar en la película y insistió en hacer ese personaje del que ya vamos a hablar en unos momentos. Eh, pues bien, Paco, Sí, empezamos. Sí, solo, sí, sí, justamente quería hablar un poco, digamos, antes de entrar sobre la producción. La producción, desde un inicio, uno se da cuenta que cada detalle del vestuario, de la escenografía, eh, uno se da cuenta a leguas que tiene una gran producción, que ha gastado bastante dinero. Justo leía por ahí que, bueno, los productores japoneses no querían apoyar este proyecto que tenía y, y tuvo que pedir ayuda a los americanos, que le fascinó el proyecto y inclusive Martin Scorsese, como dices, se metió a actuar ahí de bueno, con uno de los personajes principales, ¿no? Pero sí, como dices, vamos a entrar al primer cuento. Primero que uno capta cuando ve una historia, lo más lindo, me parece, de esto es el personaje principal, que es un niño, ¿no? Es un niño impecablemente vestido, en un día soleado, hermoso, y en eso, pues viene la lluvia. Él se trata de tapar un poco de la lluvia para que no se mojen, pero viene alguien y le dice, no vayas a salir, pero siempre da la curiosidad, la curiosidad mató al gato, ¿no? Y él, siendo como un niño, pues se fue al bosque a ver justamente a estos zorros, ¿no? Me parece, era como una boda o algo así. claro, los zorros se están cazando, ¿no? La madre creo que era la que le dice esto, no salgas en la lluvia porque es temporada de que los zorros se cazan. Entonces, y si los ves te puede traer pues desgracia. Y el niño no hace caso y se va a verlos, ¿no? Y entonces ve a estos zorros. Estos zorros es como una tradición japonesa, ¿verdad? Sí, una especie de procesión de seres, imagino, sobrenaturales, ¿no? Una especie, en España existe esto de la Santa Compaña, por ejemplo, ¿no? De almas que caminan esto, recorriendo las calles en determinadas temporadas. Una cosa así me pareció, que eran una especie de espíritus, de fantasmas que recorren el bosque. Entonces el niño va al bosque y ve pues pasar a esta procesión, ¿no? Tocando una música entre tétrica y no sé, ¿no? Pero yo la sentía algo así.
Y al final pues los zorros ven al niño. Y entonces el zorro regresa a casa y este encuentro que tiene con la madre también fue chocante. Sí, la verdad que al final le dice, te han dejado algo para ti. Y él saca, perdón, le da como una especie de madera, pero en verdad era como una espada que estaba dentro, ¿no? O sea, ese punto crítico en ese corto es también vital, es importante. Y diferencia de todos los cortos que tiene también, ¿eh? Porque ahí se ve el cambio, el giro que le da a la historia, ¿no? Que bueno, que uno no se imagina, ¿no? Claro, y al final la madre pues le dice, te tienes que matar, ¿no? Has visto a los zorros y a los zorros no les gusta eso y la única salida que tienes es matarte o ir a verlos personalmente y pedirles perdón. Y entonces el niño le dice, bueno, pero ¿en dónde viven estos zorros? Y la madre le dice, pues los zorros viven debajo del arco iris. Hay un arco iris, tienes que ir hacia allá para encontrarte a los zorros, ¿no? Que yo no te puedo recibir en la casa hasta que no hayas pedido perdón a los zorros o hasta que mueras, ¿no? Entonces, y ahí también, y es ahí cuando acaba esta primera historia, viendo pues cómo el niño encuentra un arco iris y va caminando hacia él, ¿no? Otra cosa que me hizo acordar la danza de los zorros cuando están pasando por el bosque fue mucho, me hizo acordar la forma que meditan los budistas de la rama del Zazen cuando caminan. Cuando caminan paso a paso, despacio, con una música así bien controlada, digamos. Me hizo acordar mucho ese tipo de meditación. No sé si tenga mucho algo que ver con eso, con la forma de que el director quiso retratarlo, pero en todo caso me hizo recordar muchísimo esta parte de la meditación que se hace caminando dentro del templo, ¿no? Bueno, y el segundo corto se llama Los Melocotoneros. En verdad el título en inglés decía algo como la huerta o el huerto de los melocotones. Y bueno, y trata de que un niño, nuevamente un niño, la familia de un niño tiene un huerto en donde tiene pues estos árboles de melocotones. Pero esta familia cortó taló estos árboles y bueno, y los espíritus, llamémoslo así, del huerto, pues le reclaman a este niño de por qué su familia ha hecho eso. ¿Qué tal te pareció este segundo corto? Sí, lo que más me llamó la atención fue la producción, porque es cuando el niño, bueno, dentro del corto, él tiene como una visión de que ve a una niña salir de su casa y él como que la persigue y al final llega a una especie de montaña verde pequeña en donde hay, hay unos músicos, ¿no? Hay unos músicos y, bueno, en general, toda esa escena me parece que tiene una producción alucinante. Y además que ese corto refleja, yo creo, mucho de la cultura japonesa. Eh, no solamente la danza y el baile que tienen, que es propio de ese corto, sino también los movimientos al momento de caminar, al momento de hablar, al momento de relacionarse el hermanito con la hermana. Yo creo que ese corto en especial retrata bastante la cultura japonesa. Así es, y un detalle que no mencioné es que justo el día en que pasan los hechos se celebra el Día de la Niña, ¿no? En la que es tradicional sacar muñecos antiguos que reflejan pues personajes del imperio japonés, desde el emperador, la emperatriz, los secretarios, en fin, todos esos personajes políticos que rodean al emperador, los colocan en una especie de altar y ahí las niñas
Ah, comparten, ¿no? Comparten el té y todo eso. el movimiento sí hay algo que me dejó, digamos, que me causó, no impresión, pero fue el movimiento de cámara, básicamente cuando el niño está abajo y ve a todos los personajes moverse y cantar y bailar. El movimiento de cámara es muy suave, muy lento y simplemente es de derecha a izquierda, arriba, abajo y nada más. Y, y con eso, con ese tecnicismo, digamos, logró muchas cosas. Acá yo sí, remarco la calidad de director que era Akira Kurosawa, ¿no? Estos dos primeros trataba sobre la infancia, ¿no? Se dice, repito lo que dije al inicio, que son sueños propios de Akira Kurosawa y que trata de alguna forma de reflejar todo su proceso de crecimiento desde la niñez hasta casi la adultez, ¿no? Ahí intenta cerrar un círculo, luego vamos a hablar de eso, pero estas dos primeras historias tienen como personaje principal a un niño. Luego ya a partir de ahora vamos a ver ya que son personajes más maduros. Solo un dato antes de ir, justo vi un dato que decía que en la casa donde salía el niño, en el primer corto, era una réplica exacta de la casa de niño de Akira Kurosawa. Ah, qué bueno, qué bueno, qué buen dato, qué buen dato. Ajá. Y bueno, el tercero es Los Alpinistas, o Tormenta de Nieve, creo que se llamó en la traducción en inglés, y que bueno, que son cuatro alpinistas perdidos pues en una montaña de nieve tratando de encontrar su campamento. Uno de ellos es el que trata de empujar a sus compañeros, a sus amigos, a sus colegas a seguir caminando, pero estos ya no pueden, ¿no? Desfallecen en medio de la tormenta y es ahí cuando este hombre que intenta ayudar a los otros pues también se rinde, cae en un profundo sueño y es ahí cuando se encuentra con otro personaje fantasioso, que es esta mujer, ¿no? Una especie pues de ángel o especie de virgen que se aparece ahí este hombre, lo cuida, lo salva y hace pues que este se levante, se reincorpore y logre salvar a sus compañeros y así llevarlos a todos ellos pues al campamento. La verdad que es uno de los que más me gustó, a pesar de que la historia no cuente casi nada, porque simplemente son alpinistas, digamos, ¿no? Que están recorriendo la nieve, llegando del punto A al punto B, nada más. Se aparece esta persona una mujer, ¿no? Mitológica, digamos, que le envuelve con un manto y para protegerlo. Se despierta, siguen caminando y hasta llegaron a su destino. Y este es uno de los cortos más largos, me parece. Sí, Lo que quiero puede ser. recalcar es que la película en este corto trata el tiempo y el espacio de una manera genial, porque, bueno, hay muchos planos cerrados, muchos primeros planos, eh, en donde explota mucho la caracterización o el personaje de estos tipos que sufrían mucho en la nieve, en el frío, y se mete minutos y minutos y minutos reflejando simplemente el dolor y la angustia y el sufrimiento de personas que están yendo contra viento y marea, digamos, caminando en la nieve que le llega hasta la cintura y al final caen, y después vuelven. Ese tipo de tratamiento del cine que se basa básicamente en el espacio-tiempo, digamos, de una manera alargada, eh, lo hace en verdad un excelente corto, ¿no? A, a mí me llamó la atención mucho porque me preguntaba cómo hizo esta escena para transmitir, ¿no? Esa desesperación, esa cercanía a la muerte, porque durante la tormenta apenas si se ven los cuerpos, ¿no? De los hombres, no se les nota el rostro prácticamente porque están cubiertos,
o sea, todo lo que es gestos, todo lo que es movimiento está totalmente limitado, y más lo que tú dices, que un espacio prácticamente cerrado, ¿no? De tomas muy cerradas, y, y yo creo, incluso la presencia de la mujer tampoco se le ve tanto el rostro, ¿no? Porque es el viento que el cabello prácticamente le oculta la cara. Entonces yo decía, ¿qué transmite esta imagen? ¿No? Si no son los gestos, si no son los movimientos, ¿qué hace que esta imagen te transmita ese sentimiento humano? Y no sé, estuve buscando por ahí, quizás sea el sonido, ¿no? El sonido del viento golpeando, cómo calla cuando aparece la mujer, la voz de esa misma mujer tratando de reconfortar al hombre, ¿no? Diciéndole que la nieve es cálida, que la nieve es fuego, ¿no? Que el hielo quema o cosas así para que el hombre no muera. Quizá ese tipo de cosas, ¿no? Esa imagen parece que está muy arraigada dentro de nosotros, de esa Virgen María con Jesús, ¿no? Esa especie de salvar. Quizás sea es la composición en sí, ¿no? La escena en sí, lo que transmita, pero como te digo, a mí me sorprendió mucho que en una escena en donde prácticamente no hay movimiento, es muy difícil para que un actor exprese algo, cómo se puede transmitir ese tipo de sensaciones que tú has mencionado, ¿no? Sí, 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 la verdad que, bueno, ese es mano del director, nada más, ¿no? La visión que tenía para esta escena, para este corto, está reflejada tal cual y funciona porque te mete en un universo que tú crees. Y eso que le crees, entonces funciona. Además que tiene una excelente fotografía, ¿no? O sea, a pesar de que es muy oscuro, uno entiende lo que ve y funciona. Ese es básicamente la mano del director, ¿no? Y el siguiente es el túnel o el túnel de soldados, ¿no? Que es un comandante del ejército japonés, regresa de la guerra, probablemente de ese de la Segunda Guerra Mundial, y está a punto, se supone que regresa a casa, está a punto de ingresar a un túnel y ahí se encuentra con sus compañeros, con sus subordinados, llamémoslo así, los soldados que él tenía a cargo que han muerto en la guerra, ¿no? Y él tiene que decirles pues de que están muertos, de que no pueden volver a sus casas, y de alguna forma u otra él como comandante pues se siente responsable de esa muerte. Él le dice en uno de esos momentos, le dice esto, son de esos momentos en que uno dice yo hubiera preferido haber muerto también con ustedes, ¿no? Y no estar vivo. ¿Qué tal te pareció este corto? Sí, la verdad que me gustó mucho porque la actuación, digamos que el personaje, sin mucho esfuerzo, o con poco esfuerzo, mejor dicho, físico, eh, simplemente el hecho de caminar, retroceder, ver que aparece un soldado muerto y después ve que aparece todo un pelotón muerto que se le enfrenta y le dice, bueno, ya nos queremos ir a nuestra casa, ¿no? O ya nos regresamos y él con todo el dolor y ese sufrimiento por no haberlos ayudado más, eh, yo creo que acá en este corto el texto y la forma en que el personaje se comunicó con ellos fue extraordinario, ¿no? Porque la verdad que el guión, mejor dicho, el guión para este personaje, para el comandante, fue, creo, el oficial, es genial porque te das cuenta, pues como dices tú, que la impotencia que siente al no haber ayudado a esas personas, ¿no? Entonces, además que el otro, el soldado, pues no cree que el soldado muerto no cree que ha muerto, entonces tienes que convencerlo de que ha muerto y tienes que convencerlo de que vaya en paz. Todo un proceso. En verdad, un corto bastante interesante porque no, no es muy, es, está solamente hecho en un solo espacio, a eso voy. En un solo espacio se da todo esto
y funciona, pues, funciona genial. Y el diálogo, como tú dices, también me gustó porque no cae tampoco en dramatismos exagerados, ¿no? Me gustó mucho los símbolos. Cada historia creo que tiene símbolos por ahí. El símbolo del perro que sale al inicio y que sale al final es obviamente el tema del cancerbero, ¿no? El perro cuidador del infierno. Entonces, y el túnel viene a ser pues la entrada a ese infierno, ¿no? Entonces, el, este comandante va a entrar a este infierno. O sea, él vive su propio infierno, pues estando vivo, ¿no? Él está viviendo el Ok, infierno vivo, ¿no? Entonces, esa simbología me gustó mucho. El quinto, el quinto corto es sobre, se llamaba Cuervos, pero es en donde la historia está centrada prácticamente en un pintor cuyo, digamos, pintor que admira es el conocido, pues, el famoso pintor Vincent Van Gogh. Y aquí es cuando entra, pues, el personaje de Martin Scorsese. Martin Scorsese es quien interpreta a Vincent Van Gogh. ¿Qué tal te parece esta historia? me gusta Vincent Van Gogh nada más. Y lo que dice, el resto, lo que pasa es que ahí vemos cómo el, el, el amante de la pintura se mete dentro de la pintura y un poco sueña, es un sueño dentro de un sueño, básicamente, ¿no? Es un sueño dentro de un sueño. Entonces se mete dentro de la pintura y como que conversa con Van Gogh y de ahí va caminando por todas sus pinturas. Eso no me convenció mucho. Más me convenció el mismo Vincent Van Gogh que empieza pues a hablar sobre el arte, sobre la naturaleza, sobre la pintura. En 3 o 4 frases nada más te dijo qué era la pintura para él, qué es el arte y, y por qué se cortó la oreja también. Y dijo, no, ¿y qué te pasó? Ah, esto, ah, sí, fue, bueno, sí, estaba haciendo un autorretrato, pero la oreja no la podía cortar, no la podía pintar perfecta y me la tuve que cortar. Creo que es una especie de homenaje simplemente de Kurosawa pues al arte, ¿no? Decir yo admiro a este pintor. Justamente en la pintura en donde el pintor ficticio ingresa a ese otro mundo es uno de los cuadros de Van Gogh pues inspirados en Japón. Hay que recordar que Van Gogh se obsesionó a la vez por la pintura japonesa, la pintura clásica japonesa, y muchos de sus cuadros trataban de reflejar ese estilo japonés. Bueno, el sexto, aquí entramos a otra etapa, ¿no? Si las dos primeras eran de niños, la tercera, cuarta eran sobre personajes eh, heroicos o no heroicos, podríamos llamarlo así. La quinta en un homenaje personal a Van Gogh. Aquí a partir de la sexta y octava va a haber una reflexión muy interesante sobre el mundo en el que vivimos, el medio ambiente, la naturaleza y todo este tipo de cosas que ya adelanto que para mí, para hacer una película de 1990 me parece muy adelantada a su época, ¿no? Hay elementos propios de la cultura japonesa que es el temor a lo nuclear, ¿no? Evidentemente por toda la historia que tiene, el temor a lo nuclear está muy presente en la sociedad japonesa. Y este es corto dedicado a eso, ¿no? El Fujiyama, ¿no? El monte Fuji. ¿Qué pasa? Que es la explosión, la erupción del monte Fuji, del volcán Fuji, pero además es la explosión de todos los reactores y centrales nucleares de Japón. Entonces, ¿qué opinas tú de este corto? No me gustó mucho porque no es que el tema no me guste, sino que estuvo tratado de una manera un poco que no funcionó para mí. Quizás el hecho de mostrar simplemente las explosiones y todo un caos y todo eh, fue muy obvia. El corto siguiente tiene relación también con el sexto, o sea, el que le sigue, el séptimo, tiene relación con el sexto por los residuos, digamos, de todas estas explosiones nucleares que sucedieron y que al final pues todo mutó, Ujú. ¿no? Todo se transformó.
Así es, la séptima historia se llama Monstruos Llorosos o Monstruos Quejosos, algo así, que también habla ya en un futuro distópico en que el país, la ciudad está destruida, crecen flores mutantes y la ciudad está habitada por gente que era seres humanos, pero con la radioactividad y todo eso se transforman pues en demonios, ¿no? Le salen cachos y todos esos, los sonis, ¿no? Que también, como dices Paco, trata sobre el mismo tema, ¿no? La radioactividad y sus efectos. ¿Qué tal te pareció este corto? Ese me gustó más porque tiene un poco Sí, más de sueño, un poco más de dientes de leones gigantes y este demonio que le tiene miedo a los demonios de dos cachos porque él solo tenía uno y ¿no? Como que hay una especie de rango dentro de los demonios. Estos dos cortos vienen unidos y si bien es cierto, ese me gustó un poco más porque hay un poco más de guión también, un poco fueron tan, explicaron tanto que a veces el explicar tanto o el hablar tanto no es necesario, ¿no? Entonces me parecieron un poco, no flojos, pero sí, no me gustaron mucho. hay dos frases que me gustaron del anterior, del tema del Fukuyama, cuando dice, pues, cuando uno de los científicos sobrevivientes comienza a describir las nubes. Esta nube roja es de este tipo de radioacción, este tipo, la nube azul, nube esto. Y él dice, ¿no? La radioactividad no tiene colores, tú no las puedes ver, pero los humanos le hemos puesto colores para que podamos verlo, ¿no? Pero al final solamente es para que identifiques qué nube o qué gas o qué radiación es la que te va a matar, ¿no? Es la estupidez humana. Y aquí también habla sobre eso, ¿no? Sobre la estupidez humana, de cómo el ser humano ha estado aprovechándose de la naturaleza, quitando todos los recursos, hasta convertirse pues en demonios. Y hay una escena, la escena de los llantos, me gustó mucho, ¿no? Porque él dice pues que los demonios de dos, de tres cachos, por más que puedan comer a los otros, su peor castigo es la vida eterna. ¿Por qué? Porque esos mismos cachos son los que les duele cuando llega la noche y no pueden hacer otra cosa que llorar. Entonces, el- la vida eterna se la van a pasar esto. Si bien ellos pueden comer a otros, o sea, decir, oh, los otros son mortales, ellos en su vida eterna, pero van a sufrir toda esa vida eterna, ¿no? Entonces el hombre convertido en demonio por su propia mano y va a tener siempre ese sufrimiento, no ese dolor, ese sufrimiento lo va a tener para toda la vida, ¿no? La inmortalidad es decir que el ser humano quizás sobreviva 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 años, pero ¿en qué clase de mundo va a sobrevivir ese ser humano? ¿No? Devorando a otros seres humanos, ¿no? Sufriendo por males dentro de su propio cuerpo, con enfermedades dentro de su propio cuerpo, sin tener que comer, sin tener paisajes que ver, etcétera, ¿no? Ese tipo de mensaje me gustó. Y por último, está ya, si el de los monstruos y el de Fujiyama fue la distopía, es decir, el futuro terrible que le puede pasar a la humanidad, Kurosawa termina esta película de 8 episodios con La aldea de los molinos, que es una visión utópica, digamos, de un mundo en donde el ser humano solo vive con lo que tiene, con lo que necesita, que está totalmente alejado de la tecnología, totalmente alejado de todo lo que es nuestro mundo moderno y solamente vive de lo que necesita y de lo que la naturaleza le da. ¿Qué tal te pareció a ti esta historia? Sí, la verdad que es una forma alucinante de terminar un largometraje, ¿no? Con una aldea eh, casi, casi de sueño, pues, así de simple, ¿no? Donde hay una línea que dice el anciano que conversó con esta persona, con este turista, ¿no? Que pasaba por ahí, que decía, y le preguntaba, ¿y por qué no hay electricidad? Bueno, es que cuando hay mucha luz, la verdad que la luz no nos deja ver las estrellas.
y bueno, eso resume básicamente todo, ¿no? Cuando hay un exceso de todo ya, nos individualizamos tanto, nos reprimimos o nos encerramos tanto en nuestro mundo que de verdad que no vemos lo que deberíamos de ver, ¿no? La naturaleza, qué sé yo, el simple hecho de salir y ver, ir a acá, por ejemplo, ¿no? Ir a la Costa Verde y ver el mar, es una cosa tan simple, pero que lo dejamos tan de lado, ¿no? Y ese corto, la verdad que con esas líneas de ese anciano, pues un sabio, ¿no? El sabio de la aldea, una cosa así, o simplemente era una persona que vivía ahí nada más, pero que había vivido mucho, ¿no? Con, con un par de pensamientos nomás, pues eh, hizo, hizo ver que como dices tú, que es lo ideal, ¿no? Lo ideal que deberíamos de hacer en nuestra vida. Sí, hay esa frase que tú mencionas, pero pegada a esa frase hay una que dice, ¿no? ¿Para qué queremos tener luz todo el día, ¿no? Si Dios hubiese querido que tengamos luz todo el día, no hubiese creado la noche, ¿no? Esa frase me gustó mucho y hay otra que también me gustó que decía, eh, el ser humano solamente necesita agua y tierra limpia. Si tiene agua y tierra limpia, van a crecer árboles sanos que van a dar fruto y alimento, pues esto a la gente. No necesita nada más, ¿no? Y es el mensaje ecológico justamente de que mencionaba, ¿no? Tan moderno hoy en día. Entonces me pareció un discurso muy avanzado, ¿no? Para la época. Parece poco, 1990, pero hablamos de hace 30 años. Ya es bastante. Entonces, No, y otra cosa que me sorprendió fue que el turista le decía, ¿y cómo se llama esta aldea? Bueno, el viejito le decía, esta aldea no tiene nombre, simplemente la llamamos la aldea de los molinos de agua, porque estaba llena de molinos de agua. Entonces, es un poco lo que se debería, ¿no? O sea, no es ni siquiera necesario tener divisiones, di- yéndome un poco más allá al mensaje, ¿no? No deberíamos de tener divisiones o fronteras, mejor dicho, en los países y qué sé yo, algo así, o sea, yo lo veo como algo así. bueno, nos ha salido un poquito largo el video, pero sería bueno, no sé qué opinas, calificar cada corto y después dar un promedio general, podemos llamarlo así, o por lo menos decir ¿Ya? de los cinco, ¿cuál es tu favorito, ¿no? Y qué puntaje le das Claro, al que más te gustó. A ver, probemos eso. claro. En primer lugar pongo el último, Ya. el octavo corto, que Ujú. es el de la aldea de los molinos de agua. En segundo lugar, me gustó mucho el primero, porque ese mensaje que le da la madre al hijo cuando le dice, bueno, te tienes que matar, me chocó bastante. Vamos a ponerle en segundo lugar el primero, el del zorro. Y en tercer lugar vamos a poner, puede haber empate. Yo creo que el de la, me gustó mucho el de la tormenta y el del túnel. Mm. Yo también estoy por ahí, ¿ah? Los zorros es un buen inicio, es un buen comienzo, porque te habla ya de esta fantasía, ¿no? De los sueños, de lo onírico, la fantasía, los colores, la tradición japonesa propia también, con estos espíritus. Me gustó también mucho lo de los Sí. zorros. O sea, entre todos creo que el túnel es mi favorito. El Oh, túnel sí fue algo que me gustó mucho por la complejidad, por el guión que tú mencionaste, por los símbolos, por lo emotivo. Sería después los zorros como segundo. Y también un empate. Yo pondría ahí a los alpinistas y a los monstruos, ¿no?
Es decir, si vamos por Ah, etapas, el último no te gustó. ¿El último no lo pones dentro de los tres? el último me parece interesante, pero lo que lo que me ha gustado de la cinta es el tema de la fantasía, ¿no? La mezcla de personajes de la cultura japonesa, de la tradición, los personajes sobrenaturales mezclados junto con una posible realidad, ¿no? Porque es muy tradicional de la literatura japonesa, por ejemplo, del mundo japonés. Cuando uno ve un anime, cuando uno ve un manga, cuando uno ve un cuento, una novela japonesa, siempre mezclan esto, ¿no? El tema de lo sobrenatural conviviendo con la realidad, ¿no? Y mezclándose de manera perfecta que tú no sabes qué es y qué no es. Entonces, por ese lado me gustó mucho la película porque guarda ese tema sobrenatural de magia, ¿no? La magia y la realidad, que se mezclan y al final o la realidad es mágica o la magia es la realidad, ¿no? El realismo mágico de Gabriel García Márquez pero metido dentro de la cultura japonesa y lo es desde siempre además, ¿no? Entonces, por ese lado es lo que más me ha jalado y más me ha llamado la historia. ¿Y cuál es tu puntaje de la película? Del 1 al 10 yo le pongo un 8 bien puesto. Un 8 bien puesto. Desta O sea, es una película que vale la pena verlo. Es una película que no es perfecta porque eh, tiene algunos matices tan clásicos a la forma de generar una estructura narrativa que no me gusta mucho o no comparto mucho, pero es una película que vale la pena verlo, ¿no? sí, le pongo un 7.5, un 8 por ahí también. Y ahora es interesante porque esta película la podemos encontrar en YouTube. Está subtitulada en inglés. Debajo en la casilla de descripción voy a colocar los links para que puedan pues ir a verla, ¿no? Y como digo, es una joyita que uno puede encontrar dentro de YouTube, ¿no? Eso sí, o sea, algo te va a provocar esta película y eso es lo positivo, ¿no? De un producto artístico, es que te deje algo después de apreciarlo. Palabras finales, Paco. Sí, totalmente. Es una película altamente recomendable que te va a dejar, si te deja una línea, por lo menos vale la pena verla. Esa línea la vas a recordar y la vas a tener presente siempre. Por eso las películas importantes te pueden cambiar la vida, porque que te llegue y que te toque y que te haga ver el mundo de una manera diferente, y ya con eso una película ha logrado su objetivo. Yo creo que esta película tiene varios momentos importantes, no solamente para ver la cultura japonesa, sino para ver cosas distintas, cosas, historias nuevas. El cine no solamente es Netflix, ¿no? Hay muchas cosas más. Redes sociales para que la gente te encuentre. Ah, sí, por supuesto. Me pueden encontrar en Facebook, Paco, mi nombre es Paco Pulidos Pelusín, en Instagram, Paco Pulidos, y nada más. Está bien. Ya bueno. Yo también, bueno, mis redes sociales ya la van a ver aquí debajo en la casilla de descripción. También pueden seguirme por ahí. Si les gustó el video, pónganle un like y también suscríbanse al canal. Bueno, nos reencontramos en el próximo video con otra peli. Chao.